atención. Ahora, hablemos de métricas web. Tal vez no todos ustedes tienen sitio web, pero es bueno hablarlo. Si usted tiene un sitio web, usted puede hacer medición. La medición web incluso es mucho más extensa que la medición de redes sociales, porque tiene muchas más métricas. Pero hablemos de las más comunes. La primera es visitantes únicos y sesiones, que son distintas, ¿verdad? Así las mide Google. Visitas es la cantidad total de visitas recibidas en nuestro website. Entonces, si usted entra en un website y dice 4,000 al mes, son visitas, la cantidad total de visitas. Visitantes únicos son la cantidad de personas que entraron una o más veces en nuestro website. Entonces, es un poquito más pequeña que visitas. Porque en las visitas están las 4,000 personas, sin importar si de esas 4,000 varias entraron varias veces. Digamos, yo puedo haber entrado 20 veces, las 20 veces están contadas dentro de esas 4,000. En visitantes únicos es parecido a lo del alcance. Visitantes únicos, de esas 4,000, ¿cuántas fueron únicas personas? O sea, que ya bajan, no sé, de esas 4,000, tal vez son 3,200 que son únicas. O sea, que de esas 3,200 hay varios que entraron varias veces para llegar al número de 4,000. Entonces, esto es interesante. Y las sesiones, vean que hay interesantes, es el grupo de interacciones que un usuario realiza en el sitio web durante un periodo de tiempo. Sesiones que que la gente se quedó un poquito más de tiempo en el sitio. ¿Ok? Visitas, toda la gente que entró. Visitantes únicos, gente específica que entró. Y sesiones es si yo me quedé en el sitio y además hice alguna cosa más. Entonces, las sesiones, honestamente, sí, dependiendo del sitio, lo que nos interesa más son las sesiones. Es que gente llegó y se quedó un tiempito por ahí viendo el sitio. Y eso me lleva a la segunda métrica que se trabaja en las webs, que es la tasa de rebote. La tasa de rebote es el porcentaje de visitas que llegan, pero luego se van sin interactuar con elementos o visitar otras páginas. Entonces, si yo llego a la página y nada más me quedo en la primera página, ni siquiera es una cuestión de tiempo, es una cuestión de sesiones. Si yo me quedo en la primera página y no hago clic en otra cosa, eso no cuenta como sesión, cuenta como tasa de rebote. Es gente que llegó, pero me voy sin interactuar. Entonces, ojo con esto, nuevamente, repaso. La sesión es, y marca como sesión cuando yo llego a un sitio, y en el sitio después digo, mira, y quiero saber más, Entonces, hago otro clic, o lleno el formulario, hago algo más. Eso es una sesión, porque no solo llegué al sitio, sino que además hice algo dentro del sitio. Todas aquellas personas que llegan, nada más medio ven, y luego se van sin visitar otras páginas, o sin hacer ninguna acción, eso es tasa de rebote. ¿Okay? Y se miden porcentajes. Es el 70%, el 80%, el 20%, el 30% de la gente que llegó se fue. Ok, gran pregunta. Tasa de rebote. Esta es la fórmula. Es el total de rebotes entre el total de sesiones por 100. Entonces ahí me sale un porcentaje. Ejercicio. ¿Cuándo es buena o mala una tasa de rebote? Ajá. Vamos a ver. ¿Cuándo es buena o mala una tasa de rebote? Vamos a ver si alguien se atreve ahí a tirar. A ver y es bien fácil la pregunta porque se responde con algo que ya hablamos. ¿Cuándo es buena o mala? Depende. Bien, Natalie Corrales. Muy bien. Depende. Depende, porque si mi sitio es un sitio donde yo necesito que me llenen un formulario o que me compren, y tengo una tasa de rebote del 80%, es bastante alta, porque es del 80% nada más bien y no le interesa. Pero si lo que yo tengo es un landing page, donde simplemente es una sola página, y yo no le estoy exigiendo a la gente que haga algo más, no me importa si tengo una tasa de rebote del 90%, porque al final lo que yo quiero nada más es que lean lo que está en esa sola página. Entonces, nuevamente, depende. Tiempo de permanencia en el sitio es cuánto tiempo pasa un visitante en el sitio antes de abandonarlo, antes de salirlo, antes de dejarlo. ¿Ok? Y ¿por qué es importante el tiempo de visita? Bueno, ya se lo voy a contestar yo. El tiempo de visita es importante básicamente porque necesitamos que la gente tenga tiempo para cumplir lo que nosotros queremos que cumpla. Vamos a ir un poquito más rápido para poder tener tiempo de ver las herramientas.